Oratoria Jurídica, Unidad 3. ¿Cómo se encuentran? Estoy muy contenta de tener de nuevo la oportunidad de dirigirme a ustedes y compartir algunas valoraciones sobre nuestra asignatura, Oratoria Jurídica. Estamos ya en la Unidad 3. Mis queridos y queridas estudiantes, en esta unidad vamos a adentrarnos de lleno a la oratoria jurídica. Analizaremos, entre otros aspectos, lo que implica precisamente la oratoria jurídica, las bases para el desarrollo de la oratoria de la mejor manera, entre ellos elementos como claridad, sencillez, concisión, coherencia, elegancia, impacto, fluidez, naturalidad. Los vamos a analizar paso a paso para entender y comprender cuáles son los principales elementos que debemos de considerar para garantizar esa parte de la oratoria. Analizaremos también, mis queridos y queridas estudiantes, el tema del debate, que es donde también podemos desarrollar una oratoria jurídica interesante. Veremos los pasos que se recomiendan para la realización de un debate y el impacto que podemos llegar a tener durante el mismo. ¿Se encuentran listos? Yo lo estoy. Vamos a dar inicio. Entonces, en relación con la oratoria, mis estimados estudiantes, debo decirles que podemos obtener diversos beneficios a través de la misma. ¿Cuáles serían estos? En principio, desarrollamos una habilidad de la persuasión muy interesante, ¿no? Recuerden que cuando uno inicia en el ámbito de la oratoria, lo primero que tiene que aprender a controlar uno son esos temores, esos miedos particulares para pararse frente a un grupo y sostener un argumento, ¿no? El hacerlo de manera constante y reiterada, mis queridos y queridas estudiantes, les genera una confianza muy particular en su propia habilidad, sí, pero también en la posibilidad de persuadir. Uno va conociendo a los diferentes auditorios. Uno como orador va entendiendo las expectativas, va entendiendo el propósito de los diferentes auditorios y, por supuesto, el orador tiene que ir adecuando su discurso ante dichos elementos, ¿no? Por tanto, la oratoria ejercida de manera constante, reiterada, nos brinda habilidades de persuasión. Otro gran beneficio, sin duda alguna, lo es la destreza en la expresión. Estas son habilidades que se desarrollan y que tenemos que, por supuesto, en el ámbito de la oratoria, que desarrollar con bastante precisión. El generar destreza en la expresión, el encontrar las palabras oportunas, adecuadas para poder expresar lo que queremos hacer sentir en el otro. Esas son habilidades que se van desarrollando con el paso del tiempo, con la práctica continua y reiterada. Por supuesto, algo que yo siempre recomiendo a mis estudiantes es la lectura constante. La lectura tiene múltiples beneficios, además de que es una forma, por supuesto, de obtención de conocimiento. También es una manera eh, muy didáctica para ampliar nuestro vocabulario, ¿sí? Pero también para darnos cuenta de la importancia de la ortografía, cuando necesitamos escribir, cuando necesitamos transmitir un mensaje por escrito, la ortografía es indispensable. Una falta de ortografía en una persona que ya es un profesionista se considera nada apropiado. Por tanto, la lectura, además de que nos amplíe el vocabulario, nos permite, por supuesto, comprender, aprender y practicar en el ámbito de la ortografía. Y esto es bastante positivo, sin duda alguna, cuando necesitamos hacer uso de la escritura para comunicarnos.
Otro de los grandes beneficios, mis queridos y queridas estudiantes, lo es sin duda alguna, generar un pensamiento crítico. El conocimiento no es una línea eh, directa y sin barreras. El conocimiento más bien lo imagino como algo ondulante, un camino ondulado que tiene, por supuesto, sus barreras, que tiene eh, 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 elementos que lo contradicen. Me explico, no es una línea recta. El conocimiento se construye y el conocimiento perdura en tanto y en cuanto esa idea que se ha manifestado es avalada por un conjunto o por la comunidad, esa idea y esa idea por tanto permanece, pero esa idea permanecerá en tanto y en cuanto no llegue otra idea y choque con esta, ¿no? Es decir, una idea contraria a esta y entonces esto genere o provoque conocimiento nuevo. Por tanto, mis queridos y queridas estudiantes, no teman ustedes a ser críticos, no teman ustedes a contradecir o a cuestionar el conocimiento que se considera fijo e inamovible, ¿no? Yo creo que en lo particular, en los años que corren, en el siglo que nos está tocando vivir, nos hemos dado cuenta que realmente el conocimiento evoluciona, el conocimiento se mueve, el conocimiento no es estático, el conocimiento se va moviendo, generando y evolucionando conforme las posibilidades reales que tiene el ser humano de avanzar en la tecnología, de avanzar en lo científico, ¿no? Hay grandes verdades del ayer que hoy día son grandes mentiras. ¿Por qué? Porque las herramientas, las técnicas que se contaban en el ayer para obtener información y conocer la verdad del mundo que nos rodea son muy diferentes y probablemente mucho más limitadas a las posibilidades reales que tenemos actualmente con la tecnología actual de conocer ese mismo elemento de la naturaleza. ¿Me explico? Por tanto, el conocimiento se mueve, se construye, se evoluciona y parte importante de este proceso de generación y renovación del conocimiento tiene que ver precisamente con el pensamiento crítico. La oratoria, mis estimados y estimadas estudiantes, nos da ese beneficio maravilloso, generar conocimiento crítico, particularmente no temer a expresarlo. Otro gran beneficio que nos brinda la oratoria es el liderazgo y la personalidad. Sin duda alguna, cada individuo, cada sujeto tiene su propia personalidad. Creo que este es un rasgo muy particular y muy propio de las personas. La manera en que nos expresamos, la manera en que transmitimos la información, la manera en que nos conducimos en la sociedad va marcando nuestros rasgos de personalidad. El liderazgo, mis queridos y queridas estudiantes, por otro lado, es una percepción social que se tiene de las personas en particular, ¿no? Debo decirles, y esto es algo que en particular me preocupa, los liderazgos que se han generado a lo largo de la historia no siempre han sido positivos. Eh, por lo regular han llegado al ejercicio del poder ideológico, político y cultural personas que no tienen una visión de bien común, personas que no tienen una visión de respeto a los derechos de los demás, sino por el contrario, tienen visiones muy egoístas que permiten un ejercicio de poder a ultranza, en perjuicio de las personas. Necesitamos líderes, sí, pero necesitamos líderes que no sean egoístas, líderes que piensen en los demás, que entiendan que vivimos en una sociedad
jurídicamente organizada, sí, pero también culturalmente organizada, en una sociedad donde todos esperamos lo mejor para todos y que los beneficios que nos brinda ser mexicanos o ser costarricenses o ser nicaragüenses o ser franceses sea precisamente para todos. De hecho, hoy día, y esto es importante tenerlo claro, mis queridos y queridas estudiantes, particularmente desde el ámbito de lo jurídico, es que poco a poco nos vamos convirtiendo en ciudadanos del mundo. Si bien es cierto, tenemos una nacionalidad, también es cierto que en el ámbito de lo internacional se están construyendo las vías para efecto de que dejemos de pensar de manera seccionada y que pensemos en la humanidad como parte precisamente de esta nuestra única morada que es el planeta Tierra. Por tanto, vernos como ciudadanos del mundo, particularmente cuando advertimos que los hechos que ocurren en un punto particular del planeta tienen repercusión global, ¿no? Particularmente hoy día cuando el acceso a la comunicación y a la información es globalizada y todos tenemos a la mano, o la gran mayoría tenemos a la mano, el acceso a esta información, ¿no? Liderazgo, por tanto, mis queridos y queridas estudiantes, tiene que ser un liderazgo positivo en beneficio de todos. Complicado, ¿no es cierto? Difícil de lograr, ¿no es cierto? Pero no imposible. Y creo que tenemos que empezar por ahí. Bueno, pues la oratoria, mis queridos y queridas estudiantes, nos da ese beneficio de generar líderes, líderes con una estructura y un pensamiento global en beneficio de todos. Por supuesto, la oratoria nos genera una capacidad investigativa. En clases pasadas les compartía que para tener un alto porcentaje de posibilidades de hacer una exitosa presentación, de hacer un exitoso discurso, era necesario conocer de manera puntual el tema a desarrollar, ¿cierto? Bueno, esto nos implica, por tanto, mis queridos y queridas estudiantes, una capacidad investigativa, la posibilidad de investigar el tema a desarrollar, la posibilidad de detectar de manera clara el tema de la investigación, los objetivos de la investigación, el planteamiento del problema que trae implícito, las probables hipótesis de trabajo que vamos a desarrollar, detectar el marco teórico, conceptual, el marco jurídico, que en el ámbito, por supuesto, de la oratoria jurídica es indispensable, ¿no? Las repercusiones del tema a tratar, entre otros aspectos. Esto nos desarrolla la habilidad, sin duda alguna, de investigar apropiadamente. Y este es un beneficio que no solamente lo aplicaremos al momento de transmitir nuestro lenguaje, nuestro mensaje, sino también al momento de desarrollar prácticamente cualquier actividad dentro del área del derecho. Sin duda, otro de los grandes beneficios que nos brinda la oratoria es el dominio y el control del medio escénico. Eh, la práctica, mis queridos y queridas estudiantes, la práctica es la clave. Entre más veces realice yo mi presentación, entre más oportunidades tenga de dirigirme a un auditorio, entre más veces realice mi presentación, reitero, tendré la oportunidad de ir dominando y controlando el miedo escénico, ¿no? Y por supuesto, de controlar también lo que sucede en el auditorio, ¿no? Estas habilidades se generan con la constante práctica. Por tanto, es necesario realizar dicha práctica cuantas veces sea posible. Por supuesto,
el tener habilidad para la persuasión, destreza en la expresión de las ideas, el desarrollar la habilidad del pensamiento crítico, la posibilidad de ser observado como un líder y generar una personalidad al expresarnos, al advertir mi desarrollo de capacidad investigativa y mi dominio y control del miedo escénico, todo ello, mis queridos y queridas estudiantes, me generará sin duda alguna un aumento de la seguridad y de la autoestima. Y eso, mis queridos y queridas estudiantes, se verá reflejado de manera nítida en nuestra presentación y lo podremos transmitir conscientes o inconscientemente a nuestro auditorio. Y eso, por supuesto, nos abre una puerta bastante positiva para que el auditorio sienta que está ante una persona que tiene esa capacidad de llegar a él, de transmitirle y de generarle este elemento tan subjetivo pero tan natural y necesario como lo es la confianza. Así que, como pueden advertir, los beneficios son múltiples, son muy apreciados dentro de la comunidad jurídica, así que no desestimen el tema de la oratoria para su propio crecimiento profesional. Ahora, los objetivos, mis queridos y queridas estudiantes de la oratoria, pues son múltiples también. Primero, facilitar el dominio de la expresión y de la comunicación oral. Dos, combinar de forma eficaz particularmente la expresión verbal con la comunicación corporal. El poder transmitir y comunicar ideas con claridad. Experimentar con elementos y técnicas para el perfeccionamiento de las teorías, lograr la atención del auditorio. Este es un tema muy particular, el poder llegar y lograr la atención del auditorio. Muchas veces podemos encontrarnos, mis queridos y queridas estudiantes, con auditorios difíciles, complicados, ¿no? Que al parecer se muestran cerrados ante la probabilidad de nuevas ideas. Bueno, hay que tener la destreza y la habilidad necesaria para llegar a ellos y empezar a abrir una puerta por donde podamos ir introduciendo poco a poco nuestras ideas y que sean captadas con la claridad y la nitidez que esto implica, además de generar en ellos la sensibilidad para poder mostrar la posibilidad de cambio en cuanto a ideas que se consideran firmes, estables, inamovibles, ¿no? Eh, tenemos que lograr la atención del auditorio y lograr una respuesta, por supuesto, en el auditorio. Otro de los grandes objetivos de la oratoria jurídica es perfeccionar el ejercicio académico, docente y profesional. Sin duda alguna, como han podido advertir hasta este momento, la oratoria jurídica nos brinda bastante beneficios y tiene objetivos bastante concretos, muy importantes en el desarrollo de la vida profesional del abogado. Por tanto, mi recomendación es estudiar más, generar estas posibilidades reales de transmitir nuestros mensajes, nuestros argumentos, ¿no? Y hacerlo cada vez mejor. Muy bien. En cuanto a la oratoria, según el orador, tiene que desarrollar diferentes elementos que hemos estado ya mencionando, pero que es dable reiterar en este punto. Perdón. Primero, conocimiento. El orador tiene que tener un conocimiento claro, preciso y exacto del tema a desarrollar. He reiterado en otras ocasiones que esto nos garantiza en un 70% el éxito de nuestra presentación. Esto nos da certezas, nos da seguridad al momento de pararnos frente a un auditorio y exponer nuestra temática. El conocer la temática nos brinda seguridad, disminuye
la tensión disminuye, el miedo escénico y nos permite expresarnos con mayor naturalidad, integridad. Se requiere la completa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Yo puedo estar hablando frente a un auditorio de temas como la compasión, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad social y comportarme como un patán frente al auditorio. ¿Me explico? Eso genera un choque completamente nada positivo en la percepción de la idea, en la percepción del mensaje. Por tanto, tiene que haber integridad. Tengo que mostrar que soy congruente con lo que digo y con lo que pienso. Generar confianza. Un orador que tiene confianza en sí mismo, sin duda alguna, transmite la confianza hacia su auditorio. Por tanto, la confianza se deriva, por supuesto, del desarrollo de las habilidades y de los beneficios mencionados previamente, ¿no? Eso refuerza mi confianza y eso se transmite, se advierte, se ve. Por supuesto, el orador debe manejar con destreza y habilidad su lenguaje, su comunicación no verbal y, por supuesto, la respuesta del auditorio. Lo hemos señalado ya, así que pasemos al siguiente punto. En la oratoria debemos de tener muy presentes, mis queridos y queridas estudiantes, dos puntos bastante interesantes y que tienen que ver con el impacto que queremos hacer llegar a nuestro auditorio. En primera, la voz del orador y dos, el cuerpo del orador. En cuanto a la voz, debo decirles que el orador tiene que hacer un uso adecuado del timbre de voz. He tenido la experiencia de estar en múltiples conferencias de todo tipo, no solamente en el ámbito jurídico, de diversas áreas del conocimiento. Y por lo regular, los oradores entienden, comprenden perfectamente la importancia de tener un buen timbre de voz, utilizar los altibajos, la modulación en relación con este elemento. Sin embargo, también me ha tocado estar en conferencias donde el orador pierde completamente de vista esta necesidad de utilizar su voz de manera adecuada. Y por lo regular, esto lo he advertido, es cuando esto se da, cuando el orador no va bien preparado, cuando el orador teme, tiene miedo, probablemente porque no lleva el tema lo suficientemente preparado, o dos, puede ser también porque tiene miedo o pavor escénico. Y entonces, ¿qué hacen? Van disminuyendo el tono de la voz, el nivel de sonido, lo van disminuyendo hasta casi hacerse imperceptible, ¿no? Esto es un reflejo serio, negativo, por supuesto, de la inseguridad del orador. Se tiene que trabajar ese punto porque es bastante importante. Por otro lado, el cuerpo del orador. Se debe tener, sin duda alguna, una postura correcta. El tipo de auditorio y el tipo de escenario, del acto en sí mismo, nos va a decir qué tan relajados o qué tan formales debemos presentarnos ante el auditorio, ¿no? Y también si hay necesidad de seguir ciertos protocolos formales por el tipo de acto que estamos
siendo parte, o si podemos ser un poquito más relajados en cuanto a nuestra postura, en cuanto a la posibilidad de desplazarnos, en cuanto a la posibilidad de acercarnos o no acercarnos a nuestro auditorio. Eso nos los va a decir cada evento en lo específico, ¿no? Recuerden, se debe tener una postura correcta, estar vestidos de manera apropiada para la ocasión y utilizar gestos y mímicas acorde a las palabras que pronunciamos. Ahora bien, hay distintos elementos que tenemos que considerar al momento de llevar a cabo la oratoria jurídica. Cuando pensamos en oratoria jurídica, generalmente pensamos en un evento muy formal, muy propio, muy centrado, hasta rígido. Bueno, no siempre tiene que ser así. En el ámbito de lo jurídico, en el ámbito de la vida jurídica, el común de las personas piensan que somos bastante aburridos, cuando esto no es nada cierto. El derecho en sí mismo es un área del conocimiento maravilloso que regula prácticamente toda actividad humana y de aburrido no tiene nada, absolutamente nada. Y el orador, el transmisor del conocimiento científico, jurídico, debe tener la capacidad de transmitir esa información que consideramos tan valiosa, tan pertinente, tan necesaria, de una manera agradable, cordial a su auditorio. Por tanto, la oratoria jurídica debe ser entretenida, debe ser también conmovedora y persuasiva. El derecho en sí mismo regula la actividad humana dentro de los grupos sociales. Y dentro de todo grupo social siempre hay conflictos difíciles, siempre hay temas álgidos que tienen que abordarse con toda puntualidad, con toda precisión, con toda sensibilidad. El orador tiene que desarrollar esa habilidad de ser sensibles, de poder ponerse en el zapato del otro para poder entender los diferentes puntos de vista que se generan en relación a un elemento o a un tema en particular. Así como debe ser sensible, conmovedor, debe ser también persuasivo, ¿no? Y la persuasión nos las da nuestro conocimiento del tema y de la posibilidad de plantear soluciones a un problema en particular, ¿no? Debemos de poder transmitir esto a nuestro auditorio, sobre todo si queremos sumar adeptos a una posición ideológica en particular. El orador debe de generar un discurso impactante y fácil de recordar. De esta manera vamos a poder captar la atención de nuestro auditorio y vamos a lograr que ese auditorio salga del lugar pensando y repensando lo que escuchó y lo que vio. Esta es una manera muy efectiva para poder sumar adeptos, mis queridos y queridas estudiantes. Por tanto, nuestro discurso debe ser impactante y fácil de recordar. Una manera de lograrlo, mis queridos y queridas estudiantes, es ejemplificar, poner ejemplos. Generalmente el derecho por su tecnicismo eh, en ocasiones se vuelve algo eh, difícil de asimilar de primera mano, pero si nosotros acompañamos a esos tecnicismos, ejemplos ordinarios de lo que ocurre en la vida real, la gente se va con una idea bastante clara de lo que queremos decir. Utilicemos los ejemplos, ¿no? Utilicemos eh, eh, esas, esos hechos que están pasando en el momento
para poder impactar y poder sensibilizar a la gente de lo que les queremos transmitir. Pueden ser notas periodísticas que están dándole la vuelta a la sociedad, ¿no? Que están siendo comentadas por la sociedad y que podamos fijar una postura en relación con dichas notas, con dichos hechos, ¿no? Siempre hay que buscar la forma de que nuestro auditorio entienda y comprenda lo que queremos transmitir. Y por supuesto, esa expresión de ideas, ese discurso tiene que ser manifestado de manera clara y entendible. Recordar que probablemente dentro de nuestro auditorio no vamos a tener exclusivamente a profesionistas del derecho. Puede haber profesionistas de otras áreas del conocimiento o puede haber personas que carezcan de un nivel de instrucción determinado y nosotros como oradores tenemos que tener la capacidad suficiente de transmitir a través de nuestro lenguaje la información de manera clara y entendible, que sea comprensible por todos, no solamente por los abogados. Muy bien. La oratoria jurídica, mis queridos y queridas estudiantes, la podemos practicar en diversos rubros, pero particularmente como punto central se busca que la oratoria incida en el tema de la justicia, que la justicia triunfe para persuadir a jueces y exigir el respeto a la prudencia con el fin de acordar con la gravedad de la instancia, ¿no? La oratoria jurídica tiene, por tanto, dos aspectos relevantes. El discurso forense es aquel que nos permite incidir en los operadores de justicia, el transmitir a estos nuestra posición en relación a un conflicto de intereses sobre el cual se tienen que pronunciar. Y por supuesto, el impacto que debe de tener el argumento en las audiencias, el impacto que debe de tener el argumento como docente, como gestor, como servidor público, como simple ciudadano, ¿no? Hay que tomarlo en consideración. La oratoria jurídica como competencia se encarga de aportar información y técnicas para una comunicación clara y persuasiva. Esto tiene como finalidad que el orador estudie el auditorio en base al conocimiento mismo como a principios éticos, ¿no? Oratoria como competencia. Ahora, la oratoria como disciplina considera se considera como una estrategia que el abogado, el fiscal, el juez, el servidor público, en términos generales, debe de generar para efecto de aportar información correcta, adecuada, sustentada a un caso en concreto. Debo decirles que en los últimos años el tema de la argumentación y la interpretación jurídica es un tema bastante relevante, ¿no? Actualmente tenemos parámetros y tenemos estándares en el área del derecho que es necesario conocer y aplicar en nuestros argumentos como abogados, como jueces, como fiscales, como servidores públicos en términos generales. Esos estándares son los estándares en materia de derechos humanos. Por tanto, el sistema jurídico mexicano todo gira en torno precisamente al tema de los derechos humanos. Nuestra constitución es un reflejo de eso, ¿no? Los tratados internacionales suscritos por México es un reflejo de eso. Por tanto, si yo en mi discurso desconozco esta parte, ignoro esta parte, estoy dando una visión sesgada de lo que es el derecho.
Por tanto, la oratoria como disciplina y como importante aporte al ámbito jurídico tiene que tener estos estándares para poder tener la eficacia y ser acorde con el sistema jurídico en el que nos movemos, sin duda alguna. Reiterando, mis queridos y queridas estudiantes, claridad, sencillez, concisión y coherencia, elementos estos indispensables para transmitir la información con, con la mayor eficacia posible. Claridad, sencillez, concisión y coherencia. Pero hay ciertos elementos más que se nos son requeridos para poder llevar ese mensaje con la mayor eficacia. Fluidez, naturalidad, elegancia e impacto. Fluidez, mis queridos y queridas estudiantes, la fluidez no es otra cosa más que la habilidad para que desarrollar con facilidad la transmisión del mensaje. La fluidez se gana, la fluidez se adquiere con la práctica constante y reiterada. La naturalidad, mis estimados y estimadas estudiantes, la naturalidad se da cuando las palabras que se transmiten no son forzadas, ¿no? Se dan precisamente con una facilidad que le es con natural al orador. Generalmente cuando escuchamos sobre el tema de la oratoria jurídica nos imaginamos inmediatamente una persona que está prácticamente gritando su discurso, ¿no? Hay la falsa idea de que el orador tiene que ser una persona con un tono de voz bastante alto y que debe de expresar sus ideas casi a gritos. Eso es incorrecto. Eso pierde completamente, atenta contra la naturalidad de la expresión de las personas, ¿no? Cada orador, he dicho previamente, genera su propia personalidad y en esa personalidad implica la posibilidad de transmitir el conocimiento, el mensaje, pero desde una posición muy individual. Puede ser que en mi caso la transmisión del conocimiento se dé de manera, por ejemplo, pausada, con un timbre de voz sí alto, pero no gritando. ¿Me explico? Usar altos y bajos en el sonido para efecto de tener un impacto mayor en el auditorio y que el auditorio se mantenga a la expectativa, que no se me duerma, ¿no? Entonces, expresarnos con naturalidad siempre gana seguidores, hay que hacerlo así, expresarnos con naturalidad. Elegancia, mis queridos y queridas estudiantes. La elegancia no se refiere necesariamente al orador. Por supuesto, si podemos lograr y el auditorio lo permite, el contexto lo permite, poder presentarnos en cuanto al vestuario con elegancia, adelante, es muy bien visto. Se refiere a la elegancia del lenguaje, a reflejar equilibrio, orden y limpieza en la manera de comunicarnos, en tener seguridad, pero también una postura y un desplazamiento adecuado al momento de transmitir el lenguaje y el mensaje, ¿no? La elegancia en la transmisión del mensaje. Y esto solo podemos lograrlo si leemos, si estamos bien preparados, si tenemos un vocabulario amplio, ¿no? Entonces hay que tener presente este elemento que siempre gana adeptos. Y por otro lado, el impacto que debemos dar a través del mensaje. Este implica la capacidad de iniciar, continuar y culminar la exposición de un tema, dejando el mensaje de manera clara, nítida y bien
fundamentada. Estos son los grandes retos que tiene, sin duda alguna, el orador, ¿no? Y cuando los vamos superando, cuando advertimos que tenemos la capacidad, que estamos desarrollando las habilidades suficientes, de verdad que la satisfacción que nos queda es impresionante. Ahora bien, el orador, el profesional del derecho, el servidor público, generalmente van a tener la oportunidad de participar en debates. Debates que tienen como origen particularmente el hecho de que el conocimiento no es lineal, de que el conocimiento tiene sus altos y sus bajos. Generalmente las posturas ideológicas, las escuelas del pensamiento se forman en tiempos y en contextos específicos. Y el hecho de que una postura ideológica, una escuela de pensamiento logre posicionarse tiene que ver precisamente porque hubo un debate, hubo un choque de ideas que generó conocimiento nuevo y eso formó particularmente a esa escuela, a esa postura ideológica. Por tanto, los debates, mis queridos y queridas estudiantes, siempre serán bien recibidos en toda sociedad democrática. Pero para realizar los debates debemos de considerar ciertos elementos que son los que vamos a conocer en este momento. Para empezar, un debate es una discusión formal que se da entre dos posiciones ideológicas, dos equipos que defienden posturas con argumentos a favor y en contra de un tema en particular. Equipos, dos, que defienden posturas a favor o en contra de un tema en particular. El debate tiene una estructura simple. Debe de haber una apertura al debate mismo. Debe de tener un cuerpo, preguntas y respuestas y una conclusión. Si se dan cuenta, son 4 elementos bastante simples en los que se basa el debate de ideas. Por supuesto, debe de haber una estructura en cuanto a sus integrantes también. Tenemos a los participantes, que son los equipos que tienen ideas contrarias. Tenemos a un moderador. El moderador juega un papel importante porque es la persona que, como su nombre lo expresa, modera las posiciones y evita que se genere un conflicto y, por supuesto, da orden al desarrollo del debate. Tenemos un jurado, por lo general, un jurado son aquellos, se constituye por aquellos expertos sobre el tema en particular y que finalmente determinan cuál de los equipos tienen argumentos de mayor valor para sostener sus ideas. Y por lo regular hay un auditorio también, que son un conjunto de personas interesadas en la temática que presencian el desarrollo del debate. Entre los diferentes pasos que se deben dar para la realización de un debate, se deben de considerar ciertas acciones a desarrollar antes y después del debate. Antes del debate, particularmente, debe de elegirse un tema que genere interés o que genere en todo caso controversia, ¿no? 2, documentarse, investigar sobre el tema. Este es un elemento necesario para poder construir argumentos de peso. 3, organizar la información en esquemas. Esto nos va a permitir conocer el tema paso a paso, elemento por elemento. Entre más acuiciosos seamos en dividir el tema en partes para su conocimiento de menor a mayor, creo que generará mayor comprensión entre los integrantes del equipo que lo defenderá o que lo refutará. 4,
nombrar al moderador. Es necesario buscar a una persona equilibrada, generalmente neutra, que no tenga un posicionamiento previo en relación con el tema para efecto de que sea completamente imparcial, ¿no? Y sobre todo, preparar material de apoyo, ¿no? El material en que vamos a apoyarnos para sostener nuestras posturas. En tratándose, por supuesto, de un debate jurídico, tenemos que considerar en todo caso la norma jurídica, la jurisprudencia nacional e internacional, la norma jurídica nacional e internacional, jurisprudencia nacional e internacional, doctrina nacional e internacional sobre el tema y otros apoyos como pudieran ser ejemplos en lo social que pudieran venir a beneficiarnos en nuestra postura. Ahora bien, durante el debate tenemos que considerar iniciar presentando las posturas y por supuesto a los participantes. 2. Conceder la palabra a los participantes en orden. 3. Abrir la sesión de preguntas y respuestas. 4. Exponer conclusiones y, de ser necesario, anunciar al ganador. Muchas veces no es obligatorio de manera expresa señalar quién tuvo la razón o a quién se le negó. En ocasiones el objetivo del debate es generar un momento reflexivo en el auditorio, ¿no? Y probablemente el auditorio se vaya con una idea muy, muy personal de quién fue el equipo ganador y quién fue el equipo perdedor. Por lo general, en un auditorio vamos a encontrar posturas también diferenciadas y será el auditorio quien determine en lo individual cuál fue la postura que le generó mayor lógica, coherencia, racionalidad y por tanto adherencia a dicha postura. Pues bien, mis queridos y queridas estudiantes, como pueden darse cuenta, la oratoria jurídica nos es ampliamente benéfica, nos es motivadora, nos genera el desarrollo de habilidades que son muy, muy positivas. No solamente si voy a ser conferencista o si voy a ser docente, sino también este desarrollo de habilidades nos serán bastante útiles al momento de ser parte en un proceso, al momento de presentar una presentación dentro de el servicio público, dentro de la actividad privada. El abogado tiene un gran poder en la palabra y en el argumento. Bueno, explotemos adecuadamente ese poder a través de las formalidades que la oratoria nos ofrece para hacerlo de la mejor manera. Sigo con ustedes. Mi nombre es Jenny Judith Bernal Arellano. Nos vemos en la siguiente unidad. Hasta pronto.